Hola, queridos y queridas estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En esta video lección vamos a trabajar con la estructura de las obras literarias, un tema muy importante de la unidad 3. Bien, como ya hemos trabajado a lo largo del año, y sabemos que algunas de las principales características de las obras literarias son la sucesión de eventos, la presencia de personajes, el espacio y el tiempo determinado, una recreación de un mundo ficticio, la presencia de un narrador en primera o tercera persona y en la actualidad la gran mayoría de la literatura se escribe en prosa. ¿Sí? Es muy raro, o mejor dicho, no tan común la escritura en verso hoy en día. Los subgéneros más importantes son el cuento, la novela y la novela corta, que surge como un subgénero híbrido entre el cuento y la novela. Bien, veamos ahora algunos elementos principales de las obras literarias. La acción puede definirse como la historia en sí misma, ¿sí? Que se va desarrollando ante los ojos del lector. Siempre vamos a tener acciones principales y acciones secundarias dentro de una obra literaria. En cuanto a la estructura interna, siempre va a tener tres partes. En primer lugar, el planteamiento, en el cual se establece la presentación de los personajes y el marco espaciotemporal. Luego, el nudo o desarrollo de la historia, en el cual evoluciona el conflicto central hasta alcanzar el clima narrativo, que es el punto o momento donde convergen todos los hechos, los personajes, los conflictos y los obstáculos de la historia. Y por último, siempre vamos a encontrar el desenlace, que tiene que ver con la resolución del conflicto y el final de los sucesos. El desenlace puede ser positivo y alegre, puede ser neutro o por el contrario puede ser un final negativo. En este gráfico podemos ver la estructura narrativa clásica, ¿sí? Si miramos la línea negra, podemos ver el planteamiento, la introducción. Luego en el desarrollo crece la tensión hasta llegar al clímax narrativo y luego ya baja la tensión y nos aproximamos al desenlace de la historia. Sin embargo, en las últimas décadas surgieron nuevas estructuras narrativas. Una de ellas es la del principio abrupto o in medias res, en la cual la obra inicia con la acción sin presentar a los personajes anteriormente, como es el caso del género policial. Luego tenemos también la estructura inversa, en la cual el autor adelanta el desenlace de la novela en las primeras páginas de la obra. Y también el final abierto, en la cual, como su nombre lo indica, la historia no termina de resolverse, sino que el lector siente que la acción se extiende más allá de los límites de la novela, y este es el caso generalmente de las sagas, en las cuales hay una continuación en un siguiente libro. El tiempo es otro elemento muy importante. No siempre va a ser de manera lineal, ¿sí? Puede que sí, los eventos se sucedan unos a otros de manera cronológica, pero también es muy común que se use la temporalización anacrónica. Y en este caso tenemos dos estrategias que emplean los escritores. Por un lado, la analepsis o retrospección, también conocido como flashback, que es un salto hacia atrás en el tiempo. Y también tenemos la prolepsis o anticipación, también llamado flash forward,
que es un adelanto de las acciones que aún no se han producido en el relato primario. Es muy importante a la hora de traducir que podamos identificar si estamos en instancias de flashback o flash forward. El espacio tiene que ver con el espacio físico en el cual se desarrollan los hechos, y los personajes pueden ser de variado tipo, pueden ser reales, ficticios, hay personajes principales o protagonistas, así como personajes secundarios, y siempre van a ser caracterizados generalmente de manera física y psicológica también. Bien, otra clasificación de los personajes puede ser de acuerdo al personaje como agente de acción, el cual es el que lleva el peso del desarrollo argumental y es el centro de la atención en la narración. También contamos con un personaje como elemento decorativo, que es aquel que no aporta nada fundamental, sino que suele dar credibilidad a las acciones que le suceden al agente de acción o al protagonista. Y también puede que haya un portavoz de la ideología del autor, que es cuando el narrador se introduce intelectualmente en la acción y aporta su punto de vista personal al desarrollo argumental. Bien, como trabajamos en la unidad 1, el narrador puede ser omnisciente, puede ser un narrador personaje, puede haber una narración colectiva también, cuando haya distintas versiones de los personajes que estén involucradas en la narración, y también puede haber un narratario. ¿Qué es un narratario? Es un personaje que en una ficción es el destinatario del relato hecho por el narrador y que justifica la propia existencia de la narración. ¿Sí? No es algo tan común, pero puede existir. Bien, ahora, luego de haber visto un poco de teoría, concentrémonos en algunos aspectos morfosintácticos que son muy relevantes a la hora de traducir literatura y sobre todo el género policial. Algo en que tenemos que concentrarnos mucho es en la extensión y la articulación del periodo oracional. El inglés, como habrán notado, tiene una marcada preferencia por la yuxtaposición y la coordinación, mientras que por otro lado el español hace un uso más amplio de la subordinación. Entonces el inglés tiende a usar frases más breves y el español tiende, por el contrario, a unir diferentes oraciones en un solo periodo. ¿Sí? Si queremos lograr traducciones más naturales en español, tenemos que prestar atención a esto y saber que no tenemos que copiar necesariamente la puntuación del texto origen. Si hay 10 oraciones en un párrafo, no tengo por qué traducir 10 oraciones, ese mismo párrafo en 10 oraciones. ¿Sí? A lo mejor hay oraciones que pueda unir a través de la subordinación, lo cual implicaría un estilo más natural en español. Bien. De todas formas, no obstante, tenemos que saber que puede que el autor o el escritor use la escritura, la sintaxis, digamos, ya sea la coordinación, la yuxtaposición u oraciones simples con ya porque eso sea parte de su estilo de escritura, o a lo mejor hay algún objetivo particular, ¿sí? Entonces tenemos que también identificar eso, ¿sí? La mayoría de las veces podemos recurrir a la subordinación y a lo que les digo de unir oraciones, pero también tenemos que saber identificar si el autor está empleando
la sintaxis de una manera particular, ¿sí? Porque tiene un objetivo estilístico o retórico. Bien, ahora sí, veamos un ejemplo de la novela policial con la que estamos trabajando. En este párrafo vemos que tenemos varias oraciones y hay una secuencia de eventos de cuando el personaje ingresa a un estudio y se describen todos los objetos que encuentra y se los caracteriza. Una traducción posible es la siguiente, ¿sí? Fíjense cómo transformamos ese párrafo que tenía varias oraciones en otro párrafo donde tenemos solamente 3 oraciones y donde se recurrió a la subordinación y a, frases preposicionales y para poder unir las oraciones que están separadas en el texto origen. Bien, otro aspecto importante es el orden de palabras. Como ustedes saben, el inglés es muy poco flexible en esto, ¿sí? Sigue un orden canónico, que es el orden sujeto, verbo, objeto o complemento, y es difícil modificarlo, y si se lo modifica es porque hay un énfasis muy marcado que se quiere transmitir. Mientras que el español permite mayor flexibilidad en el orden de palabras. ¿Sí? Podemos mover el sujeto, quizás después del objeto directo, el circunstancial, llevarlo a primer lugar de la oración, ¿sí? Lo cual esto no quiere decir que no haya ninguna consecuencia, ¿sí? A lo mejor mover un circunstancial al principio de la oración está marcando cierto énfasis, por lo cual tenemos que tener cuidado, ¿sí? Solamente es importante que sepamos que hay cierta flexibilidad, pero tampoco podemos abusarnos de esto. Eso por un lado. Y por otro lado, perdón, esto de que les digo del orden de palabras es importante y tener en cuenta esta flexibilidad también para saber que no tenemos y no estamos obligados a calcar la estructura del texto origen. Y a lo mejor en nuestra traducción podemos cambiar circunstanciales, verbos, objetos que no están en la misma posición en el texto origen para que nuestra traducción fluya y sea un poco más natural, ¿sí? Entonces, recordemos que no estamos obligados a calcar el texto origen. Bien, dicho eso, ahora les comento sobre el segundo aspecto, el cual tiene que ver con la presencia del sujeto gramatical, que también es una diferencia importante. Tenemos que recordar que en español no es obligatorio repetir el sujeto gramatical en todas las oraciones, porque en español contamos con una gran variedad de desinencias verbales que nos permiten identificar el sujeto, ¿sí? Por un sujeto tácito. Y además, obviamente, tenemos siempre el contexto. Entonces, recordemos esto porque a veces al traducir copiamos o calcamos también esa estructura del inglés y repetimos el sujeto en casi todas las oraciones, lo cual hace que la lectura sea muy pesada y poco natural. Veamos el siguiente ejemplo. En el texto origen tenemos a Gibbs y luego she. Este she es obligatorio en inglés porque esta oración requiere un sujeto, pero en español podemos tranquilamente omitirla, y es lo correcto, ¿sí? Poner ella sería prácticamente redundante porque ya se entiende por contexto y por desinencia verbal que se está hablando de este personaje. Entonces, mucha atención con esto.
Esto no quiere decir que en inglés no, en español, perdón, no vamos a omitir siempre el sujeto. No, hay veces en que es necesario repetirlo, que son casos específicos generalmente de contraste. Y sepamos que siempre las reglas tienen sus excepciones también, ¿no? Pero bueno, esto es lo que aplica a la mayoría de los casos. Bien, la posición del adjetivo también es muy importante a la hora de traducir literatura y sobre todo el género policial, ya que abundan las descripciones en las novelas policiales. Entonces hay una gran presencia de adjetivos y de adverbios también. Entonces tenemos que recordar que bueno, en inglés el adjetivo va casi siempre antepuesto al sustantivo, mientras que en español esto puede variar. El adjetivo en español puede ir antepuesto al sustantivo cuando suplementa a dicho sustantivo, ¿sí? Es decir, que se tiende a expresar una cualidad de ese adjetivo y esto es bastante común en los textos literarios, ¿sí? Solo en la literatura, en la traducción técnica, traducción jurídica, comercial o traducción general incluso, esto es muy poco común, ¿sí? Recordemos que esto es solo por un efecto estético de la literatura. De todas formas, no tenemos que abusarnos de esto tampoco, ¿sí? Bien, y por otro lado, el adjetivo puede ir antepuesto al sustantivo. En este caso, perdón, antepuesto, acabo de decir que suplementa o complementa el significado y tiene una cualidad más valorativa. Mientras que cuando está pospuesto, especifica y limita el significado del sustantivo. Mucho cuidado también a la hora de traducir adjetivos porque, como sabemos en inglés, el adjetivo va antepuesto y a veces un adjetivo puede modificar a varios sustantivos, entonces tenemos que identificarlo para identificar, digamos, esta modificación para poder hacer una traducción correcta. Y tenemos que evitar el peligro de traducir al adjetivo calificando únicamente al primero de los sustantivos de la lista cuando generalmente está modificando a todos. Am, bien, también el inglés tiene una gran facilidad para juxtaponer adjetivos. Y tenemos que saber que generalmente el adjetivo más cercano, el más próximo al sustantivo, va a ser el que está más ligado a dicho sustantivo, ¿sí? Con más fuerza. Y en español lo vamos a traducir generalmente también muy próximo al sustantivo. Obviamente en español, si tenemos varios adjetivos para traducir, no podemos recurrir a juxtaponer tantos adjetivos. Tenemos que usar distintas soluciones. Veamos algunos ejemplos. Bien, acá podemos ver the huge floral arrangement. Tenemos dos adjetivos. Podríamos resolverlo como el enorme arreglo floral, un adjetivo antepuesto y un adjetivo pospuesto. Y tenemos también pretty wooden tall table, una alta y hermosa mesa de madera. ¿Sí? Ahí tenemos dos adjetivos justapuestos, alta y hermosa, y de madera, que lo empleamos como una frase preposicional que está modificando. ¿Sí? Entonces usamos distintas soluciones para no juxtaponer tres adjetivos como en inglés, lo cual en español sería muy complejo y de un estilo bastante pobre. Bien.
Otro ejemplo, en este caso con un diminutivo. When it was a small bag. En español podemos decir un bolsito, ¿sí? Podemos usar este diminutivo bolsito, lo cual es lo más natural. Podríamos decir un pequeño bolso, pero eh, es mucho más frecuente el uso de la palabra bolsito. Bien. Por último, un pequeño comentario sobre las oraciones de relativo especificativas y explicativas, las cuales también son muy relevantes a la hora de traducir, ya que cambian el significado de la oración y del sustantivo al cual se está modificando. Entonces tenemos que poder identificarlas y traducirlas correctamente. Bien, las relativas especificativas son modificadores que precisan, ¿sí? Especifican la denotación del sustantivo o grupo nominal del que forman parte y no llevan comas, mientras que las explicativas son una especie de inciso o aclaración que son menos dependientes del grupo nominal, ¿sí? Lo están modificando, pero de una manera más accesoria y están entre comas, por lo cual a menudo se pueden omitir sin afectar el mensaje o el significado del enunciado. Veamos un ejemplo. En el texto origen tenemos entre comas which came within seconds, que está modificando al sustantivo reply, y lo correcto sería traducirlo como una oración de relativo explicativa entre comas, ¿sí? Esa sería una traducción correcta y no la segunda. Bien, bueno, eso es todo por esta video lección. Los invito a que la vean nuevamente de manera pausada, ¿sí? Pausando los ejemplos para leerlos con atención y poder ver cómo se tradujeron y el énfasis que se dio a estos aspectos morfosintácticos que trabajamos hoy. Bien, siempre, bueno, como saben, es muy importante complementar con el material que se publicó esta semana. Los invito a realizar el trabajo práctico propuesto y estamos en comunicación siempre a través del foro. Que anden muy bien.